En esta ocasión veremos cómo crear un diagrama de equilibrio líquido-vapor binario para el sistema benceno-tolueno utilizando Aspen Plus. Para iniciar vamos a abrir una nueva simulación, File, New, y utilizaremos una simulación en blanco. Una vez carga la ventana de inicio de la simulación, vamos a definir las especificaciones. Entonces en el panel de navegación vamos a seleccionar especificaciones y en la pestaña correspondiente a ella vamos a dar clic para acceder al campo donde definiremos las condiciones para el inicio. Bien, la primera parte corresponde en ingresar los componentes que vamos a utilizar. Podemos introducir el nombre o hacer una búsqueda dando clic simplemente sobre el botón Find, y tenemos algunos criterios de búsqueda, por ejemplo la palabra con la que comienza el nombre del compuesto, o que en alguna parte del nombre del compuesto se contenga una palabra que se digita en ese espacio, o que sea una coincidencia exacta. Entonces comenzaremos con el benceno y en Find Now él nos va a buscar y nos va a sugerir los nombres de los compuestos que contienen esa palabra dentro del nombre. En ese momento está buscando dentro de las bases de datos disponibles y nos mostrará unas coincidencias. Podemos incluso ingresar una parte mayor del nombre para que la coincidencia sea más exacta. En las sugerencias entonces buscamos y encontramos que están tanto el benceno como el tolueno. Podemos utilizar, como en otros programas bajo Windows, la tecla Control para seleccionarlos simultáneamente, y vamos a adicionar los compuestos seleccionados. Ya podemos observar que en la parte izquierda de la selección están ingresados. Cerramos esta ventana y ya tenemos los dos compuestos de los cuales vamos a obtener el diagrama binario. Bien, el siguiente paso es en el panel de navegación. Vamos a seleccionar el método que utilizará Aspen Plus para calcular las interacciones entre ellos. Vamos a la carpeta de métodos y dentro de esa carpeta vamos a seleccionar el nombre del método que se va a emplear. Para este tipo de interacción de equilibrio líquido-vapor, el método que es más adecuado es el método Wilson. Lo vamos a seleccionar entre la lista. También podemos utilizar un asistente de métodos cuando no tenemos una clara idea de qué tipo de modelo o cuál va a ser el método que emplearemos. El asistente nos llevará, a partir de una serie de preguntas, hasta unas opciones de las cuales pues seleccionaremos la que nos parezca más adecuada. Vamos a utilizar en este caso entonces el método Wilson. Lo seleccionamos y al seleccionarlo podemos observar que aún en la parte inferior hay un mensaje que nos dice que existen algunas entradas que se requieren, que no están completas. Abrimos el indicador de métodos de la carpeta y vamos a ir hasta el punto donde falta algún parámetro por definir. Entonces abrimos también esta subcarpeta parámetros, interacción binaria, y al final está el método que acabamos de utilizar. Simplemente vamos a dar clic sobre él y observamos que ya están los coeficientes binarios de todos calculados y ya las propiedades que se requieren como entrada ya están completas. Podemos pasar entonces a realizar el análisis. Vamos a cerrar en el navegador esta carpeta de métodos y vamos a realizar precisamente el análisis binario. Bien, en la parte del menú principal hay una sección en Home que se llama Análisis, y precisamente es lo que queremos hacer. Vamos a hacer análisis binario, o puede ser uno de cada sustancia por separado utilizando este icono de Pure, o en el caso que nos interesa, una interacción binaria. Entonces vamos a dar clic sobre este icono y comenzará el análisis que vamos a realizar. Bien, en la ventana emergente de análisis binario aparece
inicialmente el tipo de gráfico que queremos, el tipo de análisis. Vamos a hacer ES, un diagrama TXY, para determinar la temperatura en función de la fracción en la fase líquida y en la fase de vapor. Bien, entonces aquí las fases va a ser una fase vapor líquido. Los componentes son el componente 1, el tolueno, y el componente 2, benceno. Podemos cambiarlo para determinar con base en quién va a ser dibujado el diagrama. Entonces el más volátil en este caso es el benceno, entonces vamos a seleccionarlo como componente 1. Y el componente 2 será el tolueno. Bien, entonces también podemos determinar el diagrama que se va a realizar con base en qué, si es en fracción molar o en fracción másica. Vamos a dejarlo en fracción molar, y la fracción o el componente que se va a variar vamos a escoger que sea el benceno. Dentro de las otras opciones tenemos, por ejemplo, los límites en fracción. Vamos a dejarlo como está, entre 0 y 1, y el número de puntos que va a calcular el simulador para hacer la gráfica. Podemos incrementarlo o disminuirlo. Vamos a dejarlo por defecto en esos 51 puntos, que es un valor suficiente para que la resolución de la gráfica sea apropiada. Podemos escoger las unidades de la presión. Vamos a crear un diagrama a una atmósfera, entonces seleccionamos la presión, las unidades de presión de una atmósfera, y vamos a ingresar el valor de una atmósfera. Podemos incluso ingresar otros valores en los otros espacios disponibles del formulario. Sin embargo, pues esto nos crearía en el mismo plano varias gráficas a diferentes presiones. Vamos a dejarlo simplemente a esa presión. Cuando ya hemos verificado que está el método de Wilson y el cálculo se va a hacer a partir de los componentes, vamos a dar clic en Run Analysis. Y después de que se ha corrido la simulación, aparece entonces el diagrama binario de equilibrio para el sistema benceno-tolueno. Tenemos la temperatura en grados Celsius, que va desde la temperatura de ebullición del benceno hasta la temperatura de ebullición del tolueno puro, y como función de la fracción molar, líquido y vapor del benceno. Entonces se ha creado esas propiedades. Adicionalmente, en la parte superior podríamos cambiar el componente con el cual se traza el eje horizontal. Por ejemplo, para el benceno pasamos al tolueno y tendremos que cambiar pues la forma del diagrama. Vamos a dejarlo nuevamente como estaba para benceno, y también podemos incluso cambiar de temperatura que se emplearía, pasándolo a Fahrenheit o a Rankine, y también las unidades de la presión, unidades pues del sistema inglés o las que queramos. En la pestaña Format, la parte superior, podemos cambiar algunas otras propiedades del diagrama. Simplemente damos clic sobre él y podemos cambiar, por ejemplo, el tamaño de la letra con la que, o de la fuente con la que se dibuja el diagrama. Podemos, por ejemplo, utilizar o quitar la trama sobre el diagrama, que nos muestre solamente los puntos o solamente las líneas para que la línea quede suavizada. Podemos cambiar también el tamaño de los marcadores que se emplean, que nos muestre el título. Bueno, son opciones que se pueden editar sobre el gráfico. Bien, si queremos otro tipo de gráfico diferente al diagrama TXY, por ejemplo un diagrama en el que nos muestre la variación de la fracción molar de líquido en función de la fracción molar de vapor, volvemos a esta pestaña donde aparece el análisis binario, y ahora observamos que en el menú aparecen otras varias opciones de gráficas. Podemos seleccionar la que más se acomode pues a nuestras necesidades. En este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar un diagrama de fracción molar del vapor como función de la fracción molar del líquido. Entonces seleccionamos ese diagrama y ahora observa que se ha creado un diagrama de equilibrio para benceno-tolueno, y podemos hacer las otras variaciones. Por ejemplo, podemos cambiar el formato, o por ejemplo cambiar para que no se muestren los puntos sino únicamente las líneas, de forma que el diagrama quedó completamente terminado. Si queremos para alguna otra aplicación, por ejemplo, obtener los datos de ese diagrama, podemos ir aquí a esta parte del panel de navegación y seleccionamos la opción de resultados, lo que nos llevará a una tabla donde se encuentran
todos los datos que se han empleado para trazar los diagramas con los 51 puntos que hemos seleccionado. Si queremos pues hacer una tabla con menos datos, pues simplemente en la opción donde estaba el número de datos no dejamos 51, sino que lo disminuimos a 20 o 30 de acuerdo a lo que necesitemos, y estos datos aparecerán aquí tabulados. Incluso podemos hacer una copia de esos datos, los seleccionamos con este botón y los copiamos con clic derecho y se podían pegar pues en por ejemplo programa o de Word donde sea que lo necesitemos. Adicionalmente podemos hacer cosas como imprimir el diagrama. Por ejemplo, veamos sobre este diagrama de fracción de vapor y fracción líquida. Simplemente en el menú seleccionamos File, Print, y aquí seleccionamos pues la impresora. Por ejemplo, aquí voy a crear un PDF a partir de ese diagrama. Vamos a aceptar. Vamos a decirle dónde nos va a crear pues ese PDF. Voy a ponerlo simplemente en el escritorio. Sobre el escritorio entonces verificamos la gráfica que se ha generado y observamos que el diagrama se ha creado satisfactoriamente y tenemos la gráfica para el propósito que la necesitemos. Bien, esta es una forma sencilla de obtener un diagrama binario. En este caso se utilizó para un sistema ideal, Benson-Toleno, pero también podríamos hacerlo para sistemas no ideales. Eso es todo. Estaré atento a sus comentarios. Muchas gracias.